Días, mediodía, a ver, las 12:50 del mediodía del 30 de julio 2023. Acá estamos un domingo trabajando. Si me ven la voz tomada, estas son las consecuencias de unos días de descanso que agarra el distrés, por supuesto, y del invierno que estamos atravesando en Argentina, en el cono sur del planeta Tierra. Somos todos hermanos, todos estamos unidos. Faltan segundos para la luna llena en el signo de Acuario, que es Power, que es muy potente claramente, que la vamos a tener exactamente el 1 de agosto, junto con el festejo de la Pachamama, la toma de caña con ruda, los que puedan, las que puedan, para quedar inmunizados durante el resto del año y además para limpiarnos y exorcizar un poco las energías, tomar caña con ruda, 3 sorbitos en el desayuno. Si no se puede hacer el primero, tenemos del 1 al 8, ¿no? La primera semana de agosto para hacerlo. Agosto es un mes muy fuerte. En este agosto tenemos retrogradaciones y también tenemos Venus Star Point el próximo 13 de agosto, pero de esto voy a hablar después, porque ahora esta semana, ni más ni menos, arranca con la luna llena en Acuario. El 21 de enero pasado se hizo la luna nueva en Acuario y ahora se hace la luna llena. Quiere decir que todo lo que nosotros pedimos, más que nada las personas acuarianas, las acuarianas y acuarianos que para sus cumpleaños estuvieron pidiendo deseos, y todos y todas los que estuvieron pidiendo deseos para la última luna nueva del 21 de enero, ahora vamos a ver cómo esto se empieza a cumplir, cómo esto se empieza a dar. Luna nueva es siempre sinónimo de cierre, de final, de cierre de ciclo, también es cierre de espera. Aclaro siempre esto porque por ahí cuando uno dice final y cierre entendemos que todo tiene que ser negativo, doloroso, tenso. Bueno, también es cierre, es fin de espera. Larga es la espera cuando se espera, pero más larga es la espera sin saber lo que se espera. Entonces quiero ver cómo estás vos, qué estás esperando, ¿sabés qué deseás? Esta es una luna llena que trae mucha información, una luna llena que tiene tensiones, tiene más tensiones que armonías. Porque bueno, es una luna llena que se da con oposiciones, ¿no? Saturno opuesto a Mercurio, y entonces esto nos puede estar podemos estar en modo baja autoestima, en modo solitarios, aislados, aisladas. Sintiendo que hay una cierta limitación en la comunicación y en el entendimiento. Para colmo, esta semana, exactamente el 4, Mercurio empieza su sombra. ¿Por qué? Porque el 23 de agosto empieza la retrogradación de Mercurio. Mercurio y Marte, en este momento, ambos dos, están en Virgo. Por lo tanto, nuestra mente y nuestra acción están más pragmáticas, están más proactivas, ¿no? Haciendo una especie de organizaciones. Es la etapa donde sentimos que vamos a organizar, y Mercurio va a empezar a retrogradar en Virgo. Por lo tanto, nos lleva a ver los pendientes que tenemos con respecto a la salud. ¿Por qué no? Porque Virgo es la energía que rige nuestra salud, que rige el trabajo, que nos pide que, bueno, nos empecemos a organizar, que empecemos a poner en importancia todo aquello que más de una vez dejamos para segundo lugar, que revisemos nuestros hábitos. Y fíjense que Saturno está en Piscis, que es el signo opuesto a Virgo. Está trayendo limitaciones ahí, lo vemos con las sequías, lo vemos con problemas de agua en otros lados. Se nota enseguida la presencia. El otro día miraba un noticiero cómo apareció un pueblo que había estado enterrado bajo las aguas durante muchísimos años, y a partir de la sequía ahora se empiezan a ver sus restos y digo, wow, Saturno en Piscis y retro. Esto es un poco el resumen, ni hablar de lo que está pasando en países donde el agua está escaseando, ¿no? Bueno, pero no es el tema de hoy. El tema de hoy es hablar de la próxima luna llena en Acuario, exactamente en el grado 9. Cada uno irá viendo su carta astrológica, a ver qué pasa en el grado 9 de Acuario, en qué casa cae. En qué casa cae tiene que ver con qué temáticas son las que vamos a estar de alguna manera concretando o cerrando, que son temáticas que han estado en trabajo en los últimos 6 meses. Y ver si hay algún planeta cercano ahí, ¿no? A ver qué está pasando ahí. Intensa. Previo a esta luna, nosotros venimos de días
donde sé que la mayoría hemos sentido la melancolía, la tristeza, la confusión, el caos interior. Yo podría definir, soy muy fanática de la piedra obsidiana, hay distintos tipos de obsidiana, esta que tengo es una obsidiana dorada, pero vieron que la obsidiana negra, que es una piedra de gran protección y de gran revelación de la verdad, abrupta, por lo tanto, cuando alguien se va a comprar una obsidiana negra, uno le dice, ¿estás segura, estás seguro que querés atravesar esta experiencia, este viaje? Es muy plutoniana esa piedra, es una piedra de gran transformación, es una piedra que muestra la oscuridad. ¿Por qué estoy hablando de la obsidiana negra cuando hablo de estos días que pasamos y los que vamos a pasar? Porque la obsidiana, cuando nosotros nos la ponemos, empieza a remover viejas memorias, empieza a remover viejos dolores, empieza a remover todo aquello que de alguna manera, por una cuestión de no poder soportarlo, nosotros dejamos en ese inconsciente más reprimido. Pero lo remueve de manera abrupta, ¿no? Sin amortiguadores, sin amortiguación, digamos, lo trae a la realidad así, como viene. Que por algún motivo nosotros en alguna oportunidad lo dejamos atrás, porque claramente no estábamos preparados o preparadas, o no éramos capaces de conectar con ese dolor, o con esos duelos, o con esas experiencias, o con esas verdades. ¿Qué pasa? Cuando nos ponemos una obsidiana negra, al empezar a revelar todo lo que estaba oculto y tan guardado, lo que nosotros sentimos humanamente es una cierta incomodidad en un principio, ¿no? Incomodidad, malestar, pero no lo podemos terminar de definir, no podemos terminar de entender de dónde viene esa angustia, a qué refiere. Hay como una mezcla, hay como una nube. Como todo duelo postergado, que cuando aparece después de muchos años parece que viene fuera de tiempo, entonces no podemos ubicar el dolor que sentimos en la realidad actual que estamos viviendo y no entendemos de qué se trata. Cuando nos ponemos una obsidiana negra nos pasa un poco así. De hecho, hay personas o habemos personas que a veces no las toleramos, ¿no? ¿Por qué? Porque la incomodidad, el malestar es grande y no encontramos el origen claramente, dado que tiene que ver con viejos dolores que dejamos a un costado. Estos días, lo que estuvimos sintiendo es un poco así. Es como si nos hubiésemos puesto una turmalina, una obsidiana negra. Ese yod que se produjo en el cielo, compuesto por dos quincunциos, uno de Neptuno a Venus, otro de Plutón a Venus, y entre Venus de Neptuno a Venus y de Plutón a Venus, y entre Neptuno y Plutón en la actualidad este sextil, que dura mucho, son dos planetas lentos y transpersonales, nos trajo esto, ¿no? Sumado a un montón de otros aspectos en el cielo. Este dedo de Dios que se formó en el cielo, este aspecto astrológico, dando directamente a nuestro Venus, a nuestro deseo, y despertando de manera inconsciente un montón de preguntas sobre la propia valoración, un montón de preguntas sobre dónde tengo puesto mi deseo, en qué condiciones está mi deseo, qué tan dormido, qué tan despierto, qué feliz o no soy con mi vida. Despertó en cada uno de nosotros, y en algunas personas más, si se encontró un lugar de importancia, esta sensación extraña de molestia, a veces angustia, nostalgia, aburrimiento. Esta es una palabra. Todo esto puede refutármelo tranquilamente, ¿no? Es una deducción a la que he llegado no solo por lo que uno conoce, sino por el contacto y el trabajo con personas y los estados personales. Pero ¿por qué caigo en esto del aburrimiento? Y caigo, miren cómo salta el inconsciente. Porque es una forma de caer en la realidad. Bueno, a ver, ¿qué estoy viviendo? ¿Qué me está pasando? ¿Dónde estoy poniendo mi energía? ¿Qué cosas me gustan y qué cosas me aburren? ¿Cuánto tiempo estoy utilizando en llenar mi día para tapar el vacío existencial, el vacío que tiene que ver con el placer, con el disfrute, con el goce? Todas estas preguntas son las que probablemente, de manera consciente o inconsciente, se nos despertaron estos días, ¿no? Yo lo resumo así, de una forma muy casera. ¿Qué pasa? Estamos camino a Venus Star Point, que es el encuentro de Venus y el Sol, es una conjunción, es como si fuese un eclipse, y Venus retro. Entonces, no es raro que además
todo esto toma otro poder. Venus está en Leo, ¿no? En casa 5. Venus está conectándose con nuestros niños heridos. Venus está conectándose con ese potencial creativo que algunos han desarrollado y otros han dormido. Venus está conectándose con el romance, porque todo esto son temas de Leo, de la casa 5. Entonces, a Venus en conectarse con esos temas y a darse este dedo de Dios diciendo, con Plutón nada menos, vamos a empezar a hurgar. Metete, animate. ¿Qué encontrás ahí? ¿Cómo está tu niño y tu niña? ¿Cómo está tu deseo? ¿Cómo está tu autorrealización? ¿Cómo está tu poder creativo, activo, dormido, en stand-by? ¿Cómo está tu romance? ¿Cómo está tu encuentro con él o con la otra? Esas preguntas nos invitan a hacernos cargo de las respuestas y esto trae consecuencias, esto a veces trae angustia, esto a veces trae desolación, trae ansiedad, trae molestias, porque a veces las preguntas son claras y a veces no, ¿no? Sentimos que algo nos incomoda, pero nos damos cuenta que. Y trae aburrimiento, porque también la realidad con la que hacemos contacto nos dice, che, ¿qué onda, no? Estas son un poco las preguntas de estos días. ¿Qué onda? ¿Qué onda vos? ¿Qué onda con tu vida? ¿Qué pasa? Esto también se representa en los sueños. Entonces podemos tener sueños de alto voltaje que cuando nos levantamos y nos despertamos y nos damos cuenta de que caemos en la realidad, que por ahí no se parece en nada todo eso, también nos lleva a hacernos preguntas. Activa el inconsciente, gente. Bueno, esta semana sigue toda esta energía y le agregamos una luna llena en Acuario, la luna llena en oposición al Sol. Entonces, la luna y sus oscuridades y su humedad y sus secretos y sus conflictos con el pasado, de pronto se siente expuesta. Eso es una luna llena. El Sol la ilumina de lleno y se iluminan nuestros miedos, nuestras buenas o malas relaciones con el pasado, nuestras buenas o malas relaciones con el deseo, nuestros conflictos, nuestras contradicciones, nuestra propia humedad. Y obviamente sigue agudizando toda esta sensación que hemos venido teniendo y que también nos ha dejado secuelas, ¿no? Tanto físicas como emocionales. Wow, ¿qué hacemos con todo esto? ¿De qué somos capaces? Esa es otra pregunta que se hace en este tiempo. Entonces, me parece que es una luna potente. Una luna que lo tiene de nuevo ahí a Neptuno y a Venus en una situación rara, que implica que por ahí queremos seguir mintiéndonos o pintándonos un mundo de rosa. Está muy de moda la película Barbie, me parece que tiene que ver un resumen de todo esto, ¿no? Cómo podemos inventarnos una realidad ficticia, imposible de alcanzar desde lo real, que nos mantiene ahí, medios como en un mundo de fantasía. Y en este tiempo me parece que estamos un poco desnudando esta fantasía y encontrándonos con lo real. Por un lado, fíjense, ¿no? En este yo de Dios, Neptuno y Venus generaban una realidad de fantasía, pero Plutón decía, vamos a sacarle la fantasía a esta realidad. Vamos a sacarle la fantasía a este deseo. Y te mirás al espejo y te preguntás, ¿qué es realmente lo que vos crees que valés? Y lo que el mundo te está devolviendo como imagen tiene que ver con este pensamiento propio de lo que crees que valés. A ver, vamos a hacer una revisión ahí, vamos a trabajar profundamente ahí. Plutón está en cuadratura al nodo norte en Aries. Plutón en los últimos, nodo norte en los últimos grados de Aries, Plutón en los últimos grados de Capricornio y por ende también en cuadratura al nodo sur. Pero si Plutón viene a romper estructuras y la energía de un Plutón activo con los nodos es vamos a rebelarnos, vamos a hacer la revolución, en tensión con el nodo norte también nos dice, sí, vamos a hacer la revolución, sí, vamos a hacernos cargo, sí, vamos a transformar, pero tenemos que entender que para que esto se pueda producir, a veces tenemos que ceder para poder liberar esa energía transformadora. ¿Se entiende lo que digo? O sea, la revolución no es solamente pensar cuáles son las propias razones o cuál es la propia mirada como única opción. Es realmente, Plutón es
personal, no somos solo nosotros, es un movimiento en masa. Entonces vamos a tratar de ceder para poder liberar todo el potencial, para poder transformarnos. Ceder a veces implica un acto de renuncia, y esta renuncia a la verdad absoluta implica un gran acto de humildad sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, fíjense qué movido está el panorama. En este momento de la luna llena en Acuario, esta luna llena se da con Venus en Leo, el Sol en Leo y Lilith en Leo. En oposición tenemos a la luna en Acuario, y en cuadratura tenemos a Júpiter y a Urano en Tauro. Por lo tanto, en esta lunación, Urano por lo pronto va a estar haciendo cuadratura a Lilith. Esto también es una señal clara de revolución, porque ¿quién es el regente de la luna en Acuario? Urano. ¿Y dónde está Urano? En Tauro. O sea que Urano, el regente de la luna, está haciendo tensión con toda esta energía, ¿no? Más adelante va a hacer tensión con el Sol y demás. Entonces, wow, en tensión con Lilith, como veníamos estos días anteriores. Necesitamos revelarnos, necesitamos romper, pero ¿revelamos y romper qué? Que también está unido a este Plutón en cuadratura al nodo norte. Se dan cuenta que hay una energía de base confusa, en aparente desesperación o sin sentido, pero con mucho sentido. Y ese sinsentido se debe a la negación anterior, a la negación antigua de emociones que hemos atravesado. A veces no lo entiende el inconsciente. No lo entiende el consciente, pero el inconsciente también nos empieza a dar señales a través de la salud. Si seguimos haciendo caso omiso a aquello que se está mostrando, bueno, de algún lado esto tiene que salir a la luz. Entonces sale a través de una incomodidad física, de un malestar, de un resfrío, de una gripe, de un decaimiento, una descompostura, es decir, de un montón de cosas, ¿no? Cuando nosotros queremos adaptarnos, y a veces casi patológicamente, a cuestiones que se nos presentan y que ya no están buenas, que nos hacen daño, algo de nuestro cuerpo físico, emocional, psíquico o álmico tiene que moverse. Por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, me parece que estamos todos atravesando esta especie de nube. Es como esa nube que después, una vez que se corre, nos muestra el panorama completo. Y es una nube muy parecida a un eclipse. Vieron que estamos en una situación, viene el eclipse, nube que tapa, se corre el eclipse y la situación es otra. Ah, ¿qué pasó acá? Tenemos una nube revolucionaria delante nuestro, una nube rebelde, una nube disruptiva, una nube que nos plantea conflictos, una nube que nos lleva a la rebelión inclusive de los propios recuerdos y de las propias ideas, que cuando se empieza a correr en esta luna llena nos muestra una realidad que por ahí no queríamos ver. ¿Por qué nos duele? ¿Porque nos duele o porque nos obliga a hacer modificaciones, a hacer cambios? Estamos hablando de luna llena en Acuario, y si hablamos de Acuario hablamos de Urano, y si hablamos de Urano hablamos de movimientos, hablamos de cambios, hablamos de cosas que tienen que suceder para que demos un salto cuántico, para que escalemos, ¿no? Para que subamos la escalera. Y ahí está presente Saturno en oposición a Mercurio, trayendo un halo de desesperanza por ahí, pero no nos preocupemos que esto va a pasar. Mercurio en Virgo quiere tener todo controlado y no está pudiendo controlar nada. Saturno en Piscis, ¿qué puede controlar Saturno en Piscis? ¿No? Es querer con las manos sostener un río, es imposible, empieza a filtrar por... ¿Qué es lo que está filtrando? ¿Qué emociones se te están filtrando? ¿Cómo se te filtran? ¿Se te filtran a través de los sueños? ¿Se te filtran a través de los actos fallidos? ¿Se filtran a través de recuerdos que no podemos ni contener ni tapar? ¿Se filtran a través de una cuestión de salud? ¿Se filtran a través de una ansiedad, una angustia que emerge y no tiene nombre? Si algo de eso está sucediéndote, quédate tranquilo, quédate tranquila, que estás en equilibrio y en armonía con lo que los astros nos están pidiendo. Entonces, nada, las lunas llenas se atraviesan con cautela, con paz y con agradecimiento, porque cada luna llena hay que agradecer haber llegado hasta acá, ¿no?
hay que agradecer poder cerrar el circuito, el ciclo. Una luna con ciertas separaciones, porque Urano y Lilith nos llevan a esta sensación de romper, de separar, de protestar. Lilith en Leo, ¿no? Y volvemos a la misma pregunta que Venus en Leo y que el Sol en Leo. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Ahora que rompí el molde, ahora que puedo encontrar mis bordes, que puedo separarme de esta idea familiar que tiene que ver con la idea que el mundo tuvo de mí y ese nombre que me pusieron. Ahora que soy yo conmigo mismo, que soy yo conmigo misma, en esta etapa leonina, con tanta fuerza. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? ¿Qué deseo? ¿Qué cosas se han terminado y debo tomar decisiones? Venus retro. ¿Tengo que sanar algunas cuestiones del pasado? ¿Tengo que tener algunos encuentros? ¿Tengo que cerrar algunas charlas? ¿Tengo que sacarme finalmente esa careta, ese maquillaje para los demás? Y también tengo que romper esa película que hice en otros solo para poder abastecer mis deseos reprimidos. Todas estas preguntas nos hacemos en este tiempo, por supuesto, cuánto valgo, ¿no? Porque Venus también rige no solo el valor y la autoestima, sino el dinero, ¿no? Y esto es otro tema que se pone en tela de juicio. Fíjense, Acuario Leo, esta es la luna llena. Leo es yo, y Acuario es yo y vos haciendo un nosotros. Para ser un nosotros, nos dice la luna, primero tenemos que tratar de saber qué es lo que queremos individualmente. Y después sí, lo compartimos, lo damos, lo entregamos, somos cooperativos. Pero ¿qué caramba es lo que quiero? No sé qué es lo que quiero. Y este es el gran conflicto que se despertó hace unos días y va a durar, por lo pronto, en esta semana que tenemos por delante. Si te gusta compartir el video, dale me gusta, suscríbete al canal y estate atento y atenta que tenemos mucha información. Te quiero, gracias.